Hola queridos todos, han pasado 3 meses, o 3 meses o más desde el último vídeo en este canal, Editar y Traducir. Para los que no me conozcáis, soy Carlos, y este canal hablamos de ediciones y de traducciones de muchas obras clásicas, tanto de la antigüedad grecolatina como clásicos modernos. Y hoy, en este vídeo, que retomo contacto con vosotros, pues voy a hablar de la Eneida, porque estaba pendiente. Yo creo que ya en más de una ocasión algunos de vosotros me habéis pedido un vídeo sobre la Eneida, después de haber hecho vídeos sobre la Ilíada y sobre la Odisea, y bueno, pues ya tocaba. Sobre todo porque no hace mucho compré la edición de la Eneida de Abada, de la editorial Abada, que es esta que veis aquí, que es una edición muy bonita, es encuadernada en tapadura y además bilingüe, o sea, tiene los textos, los voy a enseñar en latín, en una página, y en la traducción en prosa continua al español en la otra página. Salió, creo que el año pasado, me parece que el año 24, y sin embargo la traducción no es del año 24, sí, año 24. Es una traducción que viene del año 68. Está a cargo de una filóloga llamada Dulce Estefanía. No sé si todavía vive, pero ella publicó su traducción en el año 68. Fue alumna de don Antonio Tovar, un importante filólogo español, por cierto, muy amigo de mis abuelos, en Salamanca, y bueno, ya os quiero comentar, esta traducción de Abada, que es, digamos, la más reciente en cuanto a su publicación, aunque no la traducción más reciente, pero sí la edición más reciente, pero también voy a comentaros algunas otras. En total voy a comentar 10 ediciones de la Abada, así que podemos empezar. Un momentín que coja mi tablet, porque aquí tengo yo la chuleta. Y fijaos, voy a empezar por lo que yo creo que es básico, que es presentaros, más que comentaros, presentaros el texto en latín. Yo lo que he hecho en estos días pasados es que he cogido un pasaje de la Eneida, concretamente el arranque de la Eneida, el arranque del libro 1, la Eneida tiene 12 libros, pues he cogido el libro 1 y he cogido el pasaje con que arranca el libro 1. Lo he cogido en latín, o sea, me he buscado el texto de ese pasaje en latín. Ese pasaje está originalmente compuesto en verso, en hexámetros dactílicos en latín, y entonces, bueno, he cogido ese pasaje y luego me he buscado 10 traducciones que algunas se han hecho en verso, otras se han hecho en prosa y distintos tipos de prosa. Entonces, en total, 10. Y entonces he ido comparándolas. ¿Con qué criterio? Básicamente mirando desde el punto de vista de lo que se llama la equivalencia formal, fijándome si la traducción es fiel al texto original en cuanto al significado del texto original, si está correctamente interpretado, correctamente entendido por parte del traductor, y fielmente reflejado en las palabras que ha elegido en español. Se ha respetado incluso el estilo del autor, bueno, pues en cuanto a solemne, formal, etcétera, ¿no? Algunos rasgos estilísticos propios del autor. Y nada, y luego me he fijado, bueno, si el medio que ha elegido es prosa o es verso y qué tipo de verso. Entonces es un poco lo que yo he mirado. Pero digamos que aquí mi criterio siempre en esto, y siempre que evalúo una traducción, mi principal criterio es la fidelidad. Hay gente que es insensible al asunto de la fidelidad. Es decir, que por más que tú les expliques que una traducción no es fiel al texto original, siguen diciéndote que para ellos es la mejor. Y les preguntas, ¿por qué es la mejor? Bueno, porque se entiende, porque fluye, porque es que me gusta. Bueno, vale, pues a mí me parece perfectamente válido, pero que seas consciente de que no es fiel al original. Y seguramente te van a decir que a ellos no les importa que sea fiel al original. Bueno, pues vale, perfecto. Pero bueno, hay gente que sí le importa. Y luego está la gente que hace compromisos, ¿no?
bueno, sí, quiero una traducción fiel al original, pero que se pueda entender, o sea, que se pueda leer, que no me saque la lectura constantemente. Entonces, bueno, yo os presento las traducciones y vosotros elegís. Entonces, a ver, yo he cogido un pasaje relativamente largo del inicio del libro 1, como os he comentado, pero aquí os voy a presentar solamente un pasaje, o sea, un fragmento de ese pasaje largo. O sea, el primer párrafo, el primer grupo de versos, digamos, de 7 versos del original, de ese pasaje. Entonces os los voy a presentar y vamos a ir comentándolos. Entonces, bueno, lo primero, yo creo que los hechos básicamente ya los he expuesto. Esta obra se compuso en el siglo I antes de la era cristiana, durante el reinado, bueno, el gobierno del emperador Augusto, por el poeta Virgilio, un poeta latino, que había compuesto también las otras obras importantes como las bucólicas. ¿Qué más? Y en hexámetros dactílicos trabajó en él prácticamente hasta su muerte. Creo que incluso no quería después, o sea, no quería que se publicase, que quería que se quemase, como ha ocurrido en algunos otros casos en la historia de la literatura, que el autor, como Kafka, ¿no? Que el autor quiere que se dé al fuego su obra porque no está totalmente satisfecho con ella, y afortunadamente no se cumplió, ¿no? Con su deseo. Y poco más. Es una obra muy importante, es una obra que ha inspirado, en la que tuvo muy en cuenta Dante, por ejemplo, para la Divina Comedia, ¿no? Y bueno, pues es un clásico inmortal de las letras grecolatinas. Este es un poco el contexto. Tiene 12 libros. La verdad es que típicamente solemos leer los primeros 6 libros, porque los primeros 6 libros son los que transcurren. El héroe es Eneas, un héroe troyano de la guerra de Troya, que escapó del incendio de Troya y estuvo vagando por designio de los dioses hasta que terminó en la ciudad de Cartago, en el norte de África, que era una colonia fenicia, por cierto, durante mucho tiempo rival de Roma, y protagonizó las guerras púnicas, incluso en territorio peninsular español. Esa era la ciudad de Cartago, una ciudad poderosa, próspera, guerrera. Y entonces los hechos transcurren en los primeros 6 libros, relatan la llegada de Eneas a Cartago, se enamora de la reina de Cartago, o más bien la reina de Cartago se enamora de él, la reina Dido, y bueno, y tiene un final trágico, porque Dido termina suicidándose, y a Eneas huyendo para cumplir con su destino, que su destino era llegar a Italia y fundar la ciudad de Roma. Y las guerras que tienen lugar en Italia para hacer posible que finalmente estos Eneas y su grupo digamos, de soldados troyanos exiliados de la guerra de Troya finalmente puedan establecer una ciudad, ¿no? y un reino en Italia. Eso es el motivo de los 6 libros finales. Y lo típico es que la mayoría de los lectores nos leemos los primeros 6 libros. Yo me he leído los primeros 6 libros muy cuidadosamente, y he leído, a lo mejor de los otros 6 he leído 2, el 7º y el 8º, así a conciencia, y los otros los he repasado. O sea, los otros los he ojeado con H o sin H, da igual. Así que eso os puedo contar. Entonces, bueno, vamos a empezar escuchando esa primera estrofa, esas primeras 7 líneas de la Eneida en el original en latín, leído por alguien que lee bien latín, porque mi latín es muy rupestre. O sea, he estudiado latín, pero como soy de ciencias, tampoco soy un experto en latín, y no lo leo bien, ¿no? Como debe ser leído. Entonces, bueno, pues voy a dejar que lo lea un experto. Aquí va, las primeras 7 líneas, que os recuerdo van a ser las que vamos a utilizar para evaluar las diferentes traducciones de la obra. Venga, vamos a escucharlo. Arma virumque cano, Troiae qui primus aboris, Italiam fato profugus, la vignaque venit litora,
multuilet terris iactatus et alto, vi superum saevae memorem iunonis oviram, multa quoquet bello passus dum conderet urbem, inferretque Deos Latio genus unde Latinum Albanique patris, atque altae Moenia Romae. Bueno, mi idea con esto era que tratar de que captarais un poco la cadencia de los versos latinos, que ya os digo que son hexámetros dactílicos. No son versos rimados, básicamente están compuestos por 6 hexámetros. Un hexámetro es una unidad típicamente compuesta de 3 sílabas, la primera larga, las 2 segundas cortas, porque en el griego, lo mismo que en el latín, existía esa distinción entre sílabas largas y sílabas cortas que no tenemos en castellano. Entonces, digamos que con esto se construía el ritmo. El último elemento del hexámetro no es un dáctilo, o sea, ya he dicho, un dáctilo es una sílaba larga y 2 cortitas. Y el último elemento del hexámetro normalmente no es un dáctilo, sino lo que se llama un espondeo, que es simplemente una sílaba larga y una sílaba cortita. Entonces, con 5 dáctilos y un espondeo, típicamente se construye un hexámetro. Entonces quería que captarais un poco la cadencia, porque la primera traducción que vamos a ver es una traducción que intenta aproximarse a esa cadencia, a ese ritmo del hexámetro latino. Y os la voy a enseñar. A ver, la tengo aquí. Es de Vicente Cristóbal, que es un latinista, un especialista en latín, que ha estado traduciendo. Vicente Cristóbal tradujo, incluso este pequeño volumen contiene el libro 1 de la Eneida. Entonces Vicente Cristóbal ha estado publicando sus traducciones de los primeros 6 libros de la Eneida, que es como, digamos, la primera parte de la Eneida, como os he dicho antes. Las ha ido publicando por separado, casi por fascículos, porque incluso antes que el libro 1, os lo voy a acercar un poquito más para que lo veáis bien, había publicado ya el libro 2 y tuvo mucho éxito de crítica, porque además yo me acuerdo, creo que es del año 2018 o así. Este libro, cuando salió, me acuerdo, 2018. Cuando salió, yo recuerdo que yo lo compré, lo examiné, lo leí y me dije, joder, es fenomenal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Que no es completo. Luego después ha sacado estos otros 2, el libro 4 de la Eneida, también en la editorial Hiperión, y el libro 6º y último de la primera parte de la Eneida, en editorial Hiperión, que es donde se narra el descenso de Eneas a los infiernos, un tema clásico, ¿no?, que ya lo vimos en la Odisea, y que luego volveremos a ver, por supuesto, en la Divina Comedia, ¿no? Es el tema clásico del descenso a los infiernos. Entonces, Vicente Cristóbal ha sacado esos libros sueltos, sobre todo en Hiperión, pero también el primer libro lo sacó en el año 2022, o sea, relativamente reciente, en la editorial Renacimiento, y este es el que vamos a ver. Y os voy a enseñar el pasaje, ¿vale? Y entonces el pasaje que os voy a enseñar que tiene las siguientes características, y es en lo que yo quiero incidir. En ese pasaje, lo que hace Vicente Cristóbal es tratar de construir un hexámetro castellano, un hexámetro dactílico castellano, pero no basado en sílabas largas y cortas que no existen en castellano, sino utilizando acentos. Es decir, lo que sería una sílaba larga en latín, pues Vicente Cristóbal la hace equivaler a una sílaba tónica en castellano, que es la sílaba que recibe el acento de intensidad en una palabra. Y luego están las sílabas atonas, que son las sílabas que no tienen ese acento de intensidad, que equivaldrían a las sílabas cortas del hexámetro latino. Entonces eso es lo que hace Vicente Cristóbal, más o menos, porque vamos a ver que no lo cumple en todos los versos, pero en el primer verso con que arranca la Eneida sí, y lo voy a leer intentando hacer un poco de énfasis en esas sílabas tónicas, y a ver
si me decís si os recuerda un poco a lo que habéis escuchado de esos versos en latín. Entonces arranca así. Canto las armas y al hombre que vino el primero de Troya. Estoy haciendo énfasis en las sílabas del acento. Prófugo por su destino hasta Italia y las costas lavinias, muy quebrantado en la tierra y el mar por violencia de dioses. No sé si notáis que hay un ritmo en cuanto a las sílabas acentuadas. Ante el rencor persistente de Juno, la cruel y en la guerra, mucho también soportando hasta ver su ciudad levantada, y trasladado sus dioses al Lacio, de allí la latina raza, el senado de Alba y los muros de Roma la excelsa. Bueno, luego, este es un poco como suena, leído de esta manera, y luego desde el punto de vista del análisis formal, ¿no?, de equivalencia formal con respecto al original, es una traducción bastante fiel, aunque se toman algunas pequeñas libertades. Voy a buscar alguna. Mucho también soportando hasta ver su ciudad levantada y trasladado sus dioses al Lacio, de allí la latina raza. El senado de Alba es una libertad, porque no, el original dice los padres albanos, no el senado de Alba. Y los muros de Roma la extensa. O sea, básicamente es fiel al original, salvo alguna cosilla que podría ser más precisa, digamos. Pero bueno, pues está bien. Entonces digamos que esta es la primera traducción que vamos a considerar, ¿vale? La de Vicente Cristóbal. Ya digo, muy recomendable para aquellos sibaritas que estéis interesados en una traducción donde se intente no solamente ser fiel al significado del texto, sino también al estilo, y que más fiel al estilo que intentar reproducir un hexámetro. Entonces, bueno, pues esta es una opción, con la desventaja de que no está completa la obra, sino que solamente hay 4 cantos publicados y la esperanza de que se publiquen más. Bueno, entonces esa. Entonces, ahora vamos a la siguiente. La siguiente traducción es una traducción que a mí me gusta mucho, ¿eh? Es una traducción de un gran helenista intelectual mexicano llamado Rubén Bonifaz Nuño. Y esta traducción de la Eneida la publicó la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, entonces, ¿qué características tiene? La voy a mostrar, os la muestro. La podéis ver, ¿no?, la pantalla. Entonces, básicamente, está un poco conectada con la que hemos visto anteriormente, porque también intenta, bueno, primero establece una correspondencia verso a verso, es decir, si el pasaje inicial en latín que os presenté, os mostré en latín, consta de 7 versos, este también consta de 7 versos. O sea, una línea, un verso por cada verso del original, una línea por cada línea del original. Pero además también Bonifaz Nuño intenta preservar algo del ritmo que pudo tener el hexámetro dactílico latino, pero de una manera quizás menos estricta que Vicente Cristóbal, porque básicamente lo que hace es que conserva un dáctilo acentual en el penúltimo hexámetro, o en la penúltima unidad, y un espondeo acentual en la última hexámetro o unidad acentual. Suena un poco lioso, pero es lo mejor que puedo explicarlo. Entonces, me explico. Vamos a leerlo. Armas canto y al hombre que el primero de playas troyanas, y ahí coincide con Vicente Cristóbal en que el acento cae en playas troyanas, es decir, un acento pla seguido de 2 sílabas átonas, yastro, luego vuelve a caer el acento en ya, de Troya, y termina una sílaba átona que es nas, de Troyanas. ¿Me explico? De playas troyanas. Entonces, con esto juega Rubén Bonifaz Nuño para darle al final de cada verso una cadencia que recuerda un poco al hexámetro a través de este esquema acentual, que es básicamente, ya digo, el de Vicente Cristóbal, solamente que Vicente Cristóbal lo usa para todo el verso, mientras que Bonifaz Nuño básicamente para el final. Entonces, leído, esto suena a armas canto y al hombre que el primero de playas troyanas, prófugo de lado a Italia vino y a las costas lavinias,
costas lavinias, mucho aquel en tierras y alta mar fue con la fuerza hostigado, de los supernos por la ira de Juno cruel, memoriosa, mucho también con la guerra sufrió hasta que la urbe fundara y al Lacio entrara a los dioses, o sea, trajera a los dioses, de donde el linaje latino y los albanos padres y de la alta Roma los muros. Es una traducción, además, muy fiel al original, solamente que en un estilo particularmente un poco grandilocuente. Usa el hipérbaton, mucho aquel en tierras y alta mar fue con la fuerza hostigado. Es como una inversión en el orden de los elementos de la frase. Usa un léxico ocultista, como ejemplo supernos. Hay alguna otra palabra por aquí que he encontrado también, pues muy en ese estilo, ¿no? Muy cultista. Pero a mí me gusta mucho y es fiel al original y es una muy buena opción para quien quiera una traducción en verso. Vamos a la siguiente. La siguiente, que es, esa la tengo físicamente, porque la de Bonifaz Nuño la tengo en PDF, pero no la tengo físicamente, por eso no la he enseñado. Pero la siguiente sí la voy a enseñar, es la de Alianza Editorial, es esta que veis aquí, que no recuerdo ahora cuándo se publicó, creo que en el año 86 o por ahí. Vamos a ver, la primera edición año 86, tengo buena memoria, después de todo, año 86, de Rafael Fontán. Entonces, Rafael Fontán lo que hizo fue algo similar a los anteriores, pero renunciando a cualquier patrón rítmico formal. Es decir, nada de esto de ir alternando sílabas tónicas con átonas para crear una imagen o una ilusión de hexámetro dactílico latino. Se olvida de todo eso. Simplemente traduce cada línea, cada verso del original lo traduce en una línea en español, tratando de darle un cierto, ritmo entre comillas, pues para mí ritmo tiene que estar, tiene que concretarse en alguna disciplina métrica formal o rítmica formal. Si no hay eso, pues es un poco arbitrario, un poco subjetivo hablar de ritmo, pero bueno, digamos que él intenta hacer algo que suene bien, vamos a llamarlo de esa manera, manteniendo esa correspondencia línea a línea. No hay ninguna disciplina métrica, es decir, cada uno de los 7 versos que vamos a leer enseguida, cada uno tiene un número de sílabas distinta, o sea, no hay una disciplina métrica, no se puede decir que no, es que son versos hexadecasilábicos, no, son versos polimétricos. O sea, cada uno tiene una métrica, una medida distinta. Pero bueno, mantiene esa correspondencia. Entonces vamos a leer el resultado que obtiene. Vamos a ver qué tal se lee. Y vamos a ver si pierde o no ritmo con respecto a lo que hemos leído. Canto las armas, y a ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia, prófugo por el hado y a las playas lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno, tras mucho sufrir también en la guerra, hasta que fundó la ciudad y trajo sus dioses al Lacio, de ahí al pueblo latino y los padres albanos, y de la alta Roma las murallas. Bueno, esta es una traducción que desde el punto de vista... Bueno, yo no sé cómo os habrá sonado a vosotros, a mí esto me suena a prosa, o sea, quiero decir, hay una correspondencia línea a línea, pero si tú, en lugar de presentarla, digamos, gráficamente de esa manera en el libro, simplemente lo presentas como una prosa continua, o sea, sin separación de líneas, todo como un solo párrafo, pues tampoco notas mucha diferencia, ¿no? O sea, es prosa, básicamente. Pero bueno, que la correspondencia línea a línea está bien si tú quieres, digamos, en un momento dado consultar el original en latín, pues te facilita la comparación. Hay una cierta fidelidad en ello también, ¿no? En mantener esa pequeña disciplina, ¿no? de conservar esa correspondencia. A mí me parece bien. Y esta traducción tiene otra cosa, y es que desde el punto de vista filológico es perfecta. Canto las armas, el hombre, llegó el primero a Italia, prófugo por el hado, es lo que dice la frase en latín, sacudido por mar y tierra por la violencia de los dioses. Bueno, ahí hay una pequeña ligera... quizás
libertad, violencia de los dioses. Bueno, no, está bien, está bien. A causa de la ira obstinada de la cruel Juno, no es ira obstinada, es ira memoriosa, ira rencorosa. Pero bueno, son detalles, ¿eh? O sea, esto básicamente es una traducción extremadamente fiel. Cuando yo leí la Eneida en el año 2021, que la leí con otra edición que os voy a mostrar, yo empecé con esta, pero ¿qué pasa? Que a medida que iban avanzando en la lectura, iba encontrando que me resultaba cada vez más difícil, hacer una lectura fluida con esta que os he mostrado. Y eso tenerlo en cuenta, porque hay que estar un poco acostumbrado. Posiblemente yo ahora, si volviera a leer la Eneida, la leería en esta edición y me costaría menos. Pero bueno, hay que estar acostumbrado. Bueno, así que tenemos una edición bastante fiel. Entonces, en esta tónica, unos años más tarde, esta es del año 86, fue en el año 92, cuando la famosa editorial Gredos sacó su Eneida. Yo la tengo en una colección bastante bonita, que os la muestro, que es esta, es un cofre, una caja, un estuche, que tiene todas las obras completas de Horacio y de Virgilio. Entonces, son dos volúmenes de Horacio y 2 de Virgilio. El de los 2 volúmenes de Virgilio, el segundo está dedicado completamente a la Eneida, que es esta. Y el traductor es un tal Javier de Chávez Sustaeche, que murió cuando todavía no estaba publicada su traducción, creo que se publicó en el año 92. Entonces, ¿qué ocurre con Javier de Chávez Sustaeche? Que también intenta algo parecido a lo que hemos visto antes de Rafael Fontán, que es una traducción que, sin ser claramente verso, como las 2 primeras que hemos visto, sin tratar de mantener ningún tipo de disciplina métrica y rítmica. Bueno, trata de mantener más o menos una correspondencia con el original, línea a línea, pero ni siquiera eso lo logra, porque el párrafo que hemos elegido en latín tiene 7 versos y Javier de Chávez Sustaeche se va a 8. Lo voy a enseñar, fijaos en el texto. Y se va a 8 y vamos a ver por qué. Vamos a leerlo. Canto las armas horrendas del dios Marte y al héroe que, forzado al destierro por el hado, fue el primero que desde la ribera de Troya arribó a Italia y a las playas lavinias. Batido en tierra y mar arrostró muchos riesgos, por obra de los dioses, por la hazaña rencorosa del inflexible Juno. No voy a seguir, porque lo que quiero es que os fijéis que esto es una traducción libre del original. Libre por ser finos, porque en realidad es una traducción donde se inventa la mitad. Canto las armas horrendas del dios Marte. Armas horrendas, canto las armas bien, pero horrendas del dios Marte, eso no está en absoluto en el texto en latín. Y al héroe que, forzado al destierro por el hado, no. Bueno, vamos a verlo rápidamente, simplemente en la traducción de la prófugo del hado. Entonces, que prófugo del hado, lo convierte forzado al destierro por el hado, que es una paráfrasis un poco más larga. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te pones a adornar tanto el texto, bueno, pues normal, ¿no? Te vas de las 7 líneas, de los 7 versos que tiene el texto original en latín, aquí te vas a los 8. Bueno, es una traducción bastante libre y habrá mucha gente que la defienda, porque hay gente que ya os digo que es insensible al tema de la fidelidad original, no les importa. Pero si suena bien, eso es lo que importa, que suene bien, vale, pues perfecto. Vale, pues ya está, ¿no? Si te suena bien, aunque no sea lo que escribió Virgilio, pues si estés leyendo la Eneida de Javier de Chávez Sustaeche más que la Eneida de Virgilio, pero si tú estás contento con eso, incluso prefieres no saberlo para estar más contento todavía, pues guay, perfecto. Entonces, fijaos, en esta tónica, ¿no?, de traducciones en prosa, pero prosa que trata de mantener una correspondencia con los versos originales, llegamos finalmente a una que es todo lo contrario de la que acabamos de ver. Es una traducción en prosa, línea a línea, pero donde los traductores lo que buscan es la extrema fidelidad al texto original, hasta el punto de que les resulta un castellano a menudo forzado, a menudo poco natural. ¿Por qué? Porque es la traducción del SIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España,
que aunque suene, os pueda parecer que es raro que conectar literatura grecolatina con ciencia, con Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC tiene un departamento de filología grecolatina, y tiene un departamento de filología semítica que ha traducido la Biblia griega, que os expliqué en mi vídeo sobre la Biblia. Entonces tienen filólogos, eso sí, filólogos que son muy científicos, muy rigurosos. Entonces ha sacado esta, que está, aquí solo os muestro el primer volumen, pero son 4 volúmenes. Es una edición crítica que trae un estudio introductorio, que es un tratado sobre la Eneida, sobre su historia textual, la historia de los manuscritos que llegaron hasta nosotros, cómo se transmitió, bueno, en fin, lo cubre prácticamente todo, pero luego además presenta el texto en una página en latín y en otra página en español con numerosas notas, tanto el texto en latín como el texto en español. O sea, es realmente una edición extremadamente cuidada y extremadamente rigurosa. Entonces, la traducción está pensada, más que para leer la Eneida en esa traducción, es para que el estudioso que la lee en latín tenga un respaldo, o sea, pueda contar con el respaldo de ver cómo está traducido literalmente al español. Tened eso en cuenta, ¿vale? Y bueno, también tened en cuenta que esta edición, que está disponible en el mercado, pero que los 4 volúmenes a mí me costaron más o menos 120 euros, que serán que 130 o 140 dólares. Pero fijaos ese primer párrafo o sea, ese pasaje que hemos elegido, fijaos cómo queda en esta traducción. Canto a las armas y al varón que primero desde las costas de Troya, prófugo por el destino. Fijaos que aquí prófugos por el destino traduce literalmente en latín, donde Echave Sustaeta había traducido forzado al destierro por el hado, que es una paráfrasis. Entonces, bueno, volvamos. Canto a las armas y al varón que primero desde las costas de Troya, prófugo por el destino a Italia llegó y las lavinas riberas, muy zarandeado en tierras y honduras del mar, de violencia de dioses, por la rencorosa ira de Juno, sañuda, y muchos habiendo pasado también en la guerra, y mucho habiendo pasado también en la guerra, hasta fundar la ciudad y llevar sus dioses al Lacio, de donde la raza latina, los padres albanos y los muros de Roma la Alta. Es literal. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una frase como y mucho habiendo pasado también en la guerra, ¿mucho qué? Mucho sufrimiento, muchos padecimientos. En realidad sí está en el original en latín, pero posiblemente en español el lector busque más, ¿no? Habiendo pasado mucho qué en la guerra, ¿no? Y cuando finalmente termina este pasaje donde dice de donde la raza latina, los padres albanos y los muros de Roma la Alta, a un traductor más libre seguramente querrá meter algo más ahí, de donde procede la raza latina y los padres albanos y tal. Entonces, pero bueno, si alguien quiere saber exactamente cómo es el texto original, esta es su traducción. En una correspondencia línea a línea, 7 líneas para los 7 versos en latín. Pero ya digo, que puede ser un poco dura de leer, si uno quiere una lectura más fluida, más narrativa, una narrativa más fluida, pero debo decir que en esta edición es la edición en la que yo leí la Eneida, en la que yo he leído la Eneida y además la que consulto cuando quiero ver un pasaje, cuando quiero contrastar un pasaje, cuando quiero citar un pasaje de la Eneida. Esta es mi edición. Bueno, y luego después me gustan mucho las de ¿cómo se llama? Vicente Cristóbal. Vicente Cristóbal, me gustan mucho. Vale, entonces, ahora vamos a pasar a un grupo de traducciones que son las traducciones en prosa continua. Es decir, podemos llamar a las anteriores, tenemos los hexámetros del principio de Vicente Cristóbal, luego tenemos la prosa que es correspondencia línea a línea, la podemos llamar prosa quebrada o discontinua, si queréis, y ahora vamos a la prosa continua. Es una prosa que está pensada para traducir el verso en prosa prosaica, normal, como un cuento. Y esta es la traducción, finalmente llegamos así a la traducción de Dulce Estefanía para Abada, que en realidad salió en Bruguera en el año 68,
luego se siguió publicando y ahora la ha recuperado Abada. Yo no me he puesto a analizar si la traducción de Abada es exactamente la que se publicó en el año 68 o han metido cambios. Eso es una cosa que no he hecho, pero sí quiero decir que la traducción viene de atrás, viene del año 68. Os enseño el mismo pasaje y fijaos el cambio. Canto batallas y al hombre que, huyendo por determinación de lado, aquí ya hay un elemento narrativo porque no es lo que dice el original, huyendo por determinación de lado, hay una explicación, una ampliación del original. Vino el primero desde las costas de Troya a las riberas italianas del Avino, arrojado durante mucho tiempo por tierra y alta mar por la violencia de los dioses de arriba. A causa de la cólera obstinada de la cruel Juno, soportó también numerosos sufrimientos en la guerra, lo que os decía antes, numerosos sufrimientos en la guerra, hasta fundar una ciudad e introducir sus dioses en el Lacio. De allí surgieron la raza latina y los padres de Alba y las murallas de la elevada Roma. Como veis, es una traducción donde Dulce Estefanía introduce elementos que, primero, algunos elementos que conectan el discurso, algunos enlaces lógicos que conectan el discurso, de allí surgieron, eso no está, el de allí no está en el original, pero va conectando, va enlazando el discurso, y algunas interpretaciones ligeramente libres, para producir una narrativa fluida. Con lo cual, a ver, me parece una opción perfectamente válida. O sea, yo quiero decir que hay gente que no está acostumbrada a leer verso, ni está acostumbrada a leer traducciones como la de Alianza, que no son verso, pero que casi son verso, y esto es una opción perfectamente válida. Y no es la única. Vamos a ver enseguida la de Austral, que no la tengo físicamente, pero os enseño la portada. Entonces, está en el mercado, se publicó, no recuerdo ahora de memoria, fue posterior a la de Dulce Estefanía en el año 68, esta posiblemente sea de los años 80, por ahí. En todo caso, es posterior. Y vamos a leerla, porque vais a ver que esta es todavía más libre que la anterior. Canto las gestas y al héroe que, obligado por el destino a huir de las riberas de Troya, llegó el primero a Italia de las costas lavinias. Durante largo tiempo, tanto en tierra como en mar, fue juguete del poder, se lo está inventando, juguete del poder, de los dioses a causa del implacable furor de la cruel Juno, que también se lo está inventando, no es el implacable furor de la cruel Juno, es de la ira rencorosa de Juno. Mucho padeció también en las guerras antes de que lograse edificar la gran ciudad. Lograse edificar la gran ciudad, eso no está en el original, y llevar sus dioses al Lacio, de donde viene el linaje latino, nuestros antepasados albanos. Es su traducción para padres albanos. Bueno, o sea, no está mal, pero es interpretativo. Y las murallas de la soberbia de Roma, en lugar de la alta Roma, la soberbia Roma. Vale. Bueno, a mí me parece un poco más libre que el anterior, pero en realidad ahora que lo pienso andan por ahí. Sin embargo, eso no significa que toda traducción en prosa continua esté obligada necesariamente a ser infiel al texto original. Porque aquí os traigo una que no tengo físicamente, pero que es la del Círculo de Lectores, que tampoco me acuerdo del año, me parece que es del año 90 y algo, la del Círculo de Lectores, y de Bartolomé Segura. Y fijaos, es una estupenda traducción en prosa continua y muy fiel al original. Canto las armas y al héroe que llegó primero de las riberas de Troya, Italia, y las costas de Lavinio, desterrado en razón de su destino, después de salir incesantemente malparado en la tierra y en el mar por la violencia de los dioses, la cólera de la cruel Juno, que no olvidaba, o sea, memoriosa, rencorosa, y de sufrir mucho a sí mismo en la guerra, hasta fundar la ciudad e introducir los dioses en el Lacio, de donde provienen la raza latina y los padres albanos y las murallas de la alta Roma. Padres albanos. Es una traducción fenomenal. Y ahora vamos a dar un salto importante a un tipo de traducción curiosa para mí, que son las traducciones en verso, pero no el verso que vimos al principio de procurar traducir en hexámetros, sino aquí directamente se van al endecasílabo. El endecasílabo es el verso que muchos de vosotros sabréis, es el verso
que se introdujo en España durante el Renacimiento, donde lo trajo Garcilaso de la Vega, pero bueno, finalmente se aclimató y entonces ¿qué pasa? Que es un verso que se aclimató muy bien a la lírica castellana y es el favorito de muchos traductores españoles para traducir cualquier cosa. Entonces lo usan para traducir, yo qué sé. Considera que es la forma natural de expresión lírica más natural, ¿no? de la lírica española, más perfectamente, ya digo, aclimatada a la lírica española, y tiran del endecasílabo para todo. Entonces tiran el endecasílabo también para la lírica épica grecorromana, ¿no? Y es el caso de esta traducción de Cátedra. Bueno, de esta traducción de Cátedra, ¿no? Esta traducción que incluye Cátedra en su edición, porque la traducción es de Aurelio Espinosa Polit, ecuatoriano. Tampoco he investigado mucho sus orígenes, no sé si es nacido en Ecuador o es... Pero bueno, es él, en fin, ecuatoriano para todos los efectos. Y le dedicó muchos años a esto, ese fue el proyecto de su vida, la traducción de la Eneida de Virgilio. Vamos a ver cómo le queda a Aurelio Espinosa Polit en endecasílabos. Y os la muestro aquí. Lo primero que llama la atención es que los 7 versos originales, creo que en esta traducción se van, creo que he contado 11 versos. Los 7 se van a 11. ¿Por qué? Porque son versos más cortos, no metes tú un hexámetro latino en un verso de 11 sílabas. En español, sobre todo que además el español, al ser una lengua analítica, es una lengua que ocupa más espacio que el latín, que es una lengua sintética, es una lengua que se declina, es una lengua sin preposiciones y por tanto más compacta. Entonces, digamos que por eso se te va. Entonces vamos a leerlo. Armas, canto y al héroe que de Troya prófugo por el hado vino a Italia, en las lavinias costas el primero, al que en tierras y mar se vio batido de adversos dioses, por la cruda hazaña de Juno rencorosa, al que en la guerra hasta fundar ciudad padeció tanto y hasta entregar el lace a sus penates, al que fue estirpe del solar latino del albano senado y base firme de las murallas de la excelsa Roma. Es una traducción que no se separa mucho del original, aunque mete también cosas, como por ejemplo, y hasta entregar el lace a sus penates, eso está ahí metido a capón, no está así en el original, no de esa manera, o sea que es parafrástico. Pero bueno, del albano senado en lugar de los padres albanos. Pero bueno, que está bien que recrea menos el original que las traducciones en prosa que hemos visto antes de Abada y de Austral. Y bueno, y luego a mí el endecasílabo hay gente que le encanta. A mí personalmente la épica grecolatina en endecasílabos o en otras fórmulas así muy de la lírica castellana o incluso de la lírica épica castellana, pues no me gusta. Es que me parece que fragmenta mucho la dicción poética del original. En estos versos más cortos se fragmenta, ¿no? O sea, que el hexámetro con su longitud es como más solemne, o sea, es como una dicción poética más solemne, pero es mi punto de vista. Y vamos a terminar ya con la de Reino de Cordelia, que también es en endecasílabos, es la última que ha salido, me parece, o sea, no la última edición que ha salido, porque la de Abada ya digo que salió en el año 24, la de Reino de Cordelia, no recuerdo ahora, no sé si es del año 22 o 24, pero a diferencia de la de Abada, esta sí creo que es una traducción nueva, de un tal Luis Bonmatí, que tampoco, o sea, he intentado buscar información sobre él y tampoco he encontrado mucho, o sea, estudió filología, luego hizo un máster en psicología y luego es poeta, escritor, ensayista, columnista, no sé, 4000 cosas. Pero no es tampoco, digamos, tampoco es un latinista, ni un académico, ni un filólogo. Y entonces ha hecho esta traducción que vais a ver que es, o sea, cualquier parecido con el original es pura coincidencia. Esta creo que sí que se va a los 15 versos.
Escuchad, os la muestro para que la veáis. Yo canto las hazañas de aquel héroe que el destino llevó a salir de Troya, inventado. O sea, salir de Troya sí, pero el destino llevó a salir de Troya es una paráfrasis, o sea, no inventado, pero sí reelaborado a partir del original. Y arribar el primero al litoral de Italia y de Lavinia, la princesa hija del rey latino, eso sí está totalmente inventado, o sea, en el original no habla de la princesa hija del rey latino, eso es lo que se llama en traducción una ampliación explicativa del original. Tras de ser de su patria expulsado por la fuerza suprema de los dioses y la furia inacabable y bárbara de Juno. No, no es verdad, no dice que fuera expulsado de su patria por la fuerza suprema de los dioses. Dice que fue zarandeado en mar y en tierra por la fuerza suprema de los dioses. ¿Qué es lo que dice aquí a continuación? Solo después de ser zarandeado por mar, por tierra, y superar inúmeros aprietos y batallas, se lo he inventado. O sea, lo que dice el original, después de mucho sufrir, no, ni siquiera dice sufrir, y es que no me acuerdo del original, hoy ando mal de memoria, ¿eh? O sea, creo que el original dice, y también mucho pasó en la guerra, o sea, mucho tuvo en las guerras, o sea, deja un poco en el aire o implícito lo de sufrir. Pero bueno, este lo convierte aquí en aprietos y batallas. Implantó sus dioses en el Lacio, no introdujo, sino que los implantó. Fundó una urbe. Dio comienzo a la estirpe de latinos. Se lo he inventado. Porque el original lo que dice es que fundó la ciudad de donde la raza de los latinos, los padres albanos y las murallas de Roma la Alta. Este lo reescribe para decir, fundó una urbe, dio comienzo a la estirpe de los latinos y a los primeros reyes de Alba Longa, padres albanos se convierten en primeros reyes de Alba Longa, que darían origen luego a Roma, completamente explicativo. O sea, esto, y luego, a ver, yo he traído aquí yo he analizado un pasaje más largo, como os he dicho, del libro 1, pero lo que no os he dicho es que luego también he cogido un pasaje largo del segundo libro de la Eneida, que es la última noche de Troya, donde Eneas narra cómo fue la última noche de Troya, le cuenta a Dido, a la reina Dido, cómo fue la última noche de Troya. Y esta edición de Reino de Cordeas todo el tiempo es inventándose. O sea, este tío, el Luis Bonmatí, ha dicho: yo voy a reescribir esto, porque yo soy poeta y esto yo lo puedo mejorar. Y entonces hay gente que le encanta esto. O sea, hay gente, porque es que yo, todo esto que os estoy contando, yo hace unos días lo publiqué en un hilo en Twitter, en X, que es la red social donde yo interactúo más. Y hubo gente que, en fin, después de todo este rollo que os he contado, de la fidelidad, etcétera, etcétera, dice: me da igual, a mí la que me gusta es la Reina de Cordelia. Bueno, chico, pues de puta madre, o sea, me parece bien, o sea, vivimos en países libres y democráticos para que cada uno elija lo que quiera. Yo simplemente estoy advirtiendo que fiel no es, que es la Ilíada de Bonmatí, no es la Ilíada de Virgilio. Y si tú sigues contenta con eso, pues oye, pues bien, me parece bien. Y ya con esto acabo. Y entonces, no sé cuánto tiempo se me ha ido en esto, pero yo quería que fuese corto. Nunca logro que mis vídeos sean cortos. Pero quiero terminar diciendo que, bueno, he estado alejado 3 meses del canal y ahora, en este momento de mi vida, es poco probable que yo pueda sacar vídeos al mismo ritmo que antes, pero bueno, voy a intentar que no pasen 3 meses. Y sí decir que los vídeos que tengo que tengo medio trabajado, ¿no? Hacer un vídeo sobre esta edición que ha salido del Señor de los Anillos, en un solo volumen, que digamos la parte promocional es que trae las ilustraciones del propio Tolkien y tal. Bueno, hay un segmento del público que eso es lo que le interesa, que si las ilustraciones, que si la encuadernación, que mira qué bonita, las ilustraciones que eran del propio Tolkien. A mí lo que me interesa en cambio es el texto. Y esto se supone que es la traducción que todos conocemos del Señor de los Anillos, que es la de las primeras ediciones de los años 80 de, ¿cómo se llama este hombre? Luis Domenech y Matilde Horne. Parece que en el año 24, o sea, el año pasado,
culminó un trabajo de revisión de esa traducción. No se hizo una traducción nueva, sino que se revisó. Yo he visto por ahí en la prensa, no sé si en Zenda o por ahí, una entrevista o un artículo que publican sobre la revisión, pero es de estos artículos que a mí me hacen sospechar, porque son como muy laudatorios, entrevistan a la supuesta responsable del trabajo de revisión, que no detalla exactamente en qué ha consistido, sino básicamente es un poco autobombo, es decir, que ella ha corregido 44.000 cosas, sin decir qué cosas, ni de qué entidad, ni basándose en qué. Entonces mi trabajo va a ser suplir eso, o sea, tratar de indagar en qué sentido esta nueva edición de Señor de los Anillos en español cambia las traducciones que nosotros conocemos. Si es porque ha intentado adaptar la traducción a los cambios que ha habido en la edición en inglés, que los ha habido. O sea, El Señor de los Anillos se publicó originalmente con muchas erratas. Se corrigieron algunas en una segunda edición prologada por el propio Tolkien, pero se introdujeron otras. Y así ha ido la cosa hasta que finalmente, creo que con motivo de los 50 años, en el año 2004, se hizo un esfuerzo por intentar corregirlo todo ya de una vez. Pero se retocó en el año 2014, creo, con motivo de los 60 años. Entonces, a ver, son cosas que algunas correcciones de esas no tienen trascendencia en español, porque no afectan la ortografía en inglés. Pero hay otras que sí, que son omisiones, o sea, que son restituciones de frases omitidas y ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero saber si esta edición en español lo que ha hecho ha ido por ahí la cosa, intentar alinear la traducción en español con los cambios que se han producido en la edición en inglés, o han aprovechado para corregir cosas que estaban mal de entrada, de partida en la traducción en español. Pero como no lo detallan, pues tendré yo que investigarlo, qué remedio. Y luego hay otro vídeo que tengo también medio trabajado, no tiene nada que ver con esto, que son el relato corto norteamericano. A mí me encanta la literatura norteamericana, sobre todo la primera mitad del siglo XX. No solo la novela, no solo Faulkner, no solo Thomas Wolfe, sino también el relato corto. Y que, bueno, ha tenido una vida muy prolífica en los Estados Unidos. Desde los primeros, bueno, desde Edith Wharton y Henry James, hasta los últimos narradores. Pero yo el año pasado me dediqué a leer relato corto norteamericano. Fue como un ciclo dedicado al relato corto norteamericano, que no pretendía ser exhaustivo, o sea, es imposible. Entonces, además me quedé con John Cheever, que, digamos, sus últimos relatos son de los años 60, creo, con el famoso relato El nadador, de Swimmer. Entonces quería hacer un vídeo sobre el relato corto norteamericano. Lo que pasa es que es tan vasto que yo no sé si un vídeo es suficiente para cubrir el relato corto norteamericano, pero bueno, se intentará. Y de momento esto es todo lo que tengo para vosotros. Estoy encantado de retomar contacto con vosotros. Durante mi ausencia el canal ha seguido creciendo de manera inercial, pasando de los 3.000 a los 4.500 suscriptores, lo cual agradezco muchísimo y bueno, y espero seguir estando a la altura. Hasta luego todos y hasta la próxima.